Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Siempre es importante empezar con una reflexión. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas manejando las cosas? ¿Cómo te sientes? ¿Llevas el camino adecuado? ¿Hay cosas que te falta poner en orden? Normalmente cuando vamos viviendo el día a día, a lo mejor no tenemos siempre la forma de poder empezar el día con las cosas completas como queremos. Cada día significa un nuevo intento, una nueva forma en la que las personas vamos manejando nuestro día. Se nos presentan nuevas situaciones, nuevas sorpresas, nuevas formas en las cuales manejamos mejor cada instante o cada momento, y cada día representa para nosotros un afán en el que tenemos que encontrar recursos, en el que tenemos que encontrar algo que probablemente no habíamos pensado y que tenemos que actualizar, que tenemos que probablemente identificar qué tengo hoy y cómo puedo enfrentar esta nueva situación. Cada situación nueva que se convierte en una sorpresa, en vez de generarnos miedo y desconfianza, lo que tenemos que hacer es manejar las cosas de otra forma. Tener claro de que la vida nos va poniendo situaciones para que vayamos aprendiendo. El desarrollo es el fin, la finalidad última, y tenemos que darnos cuenta que cada día nos va a presentar una situación de la que tenemos que hacer una reflexión y, ya sea encontrar nuestros recursos o buscar recursos nuevos. ¿Qué cosas se te van presentando? Los prejuicios, cómo vas viviendo cada momento, porque no tenemos claridad sobre las cosas que vamos haciendo. Comunícate con nosotros al 38 11 36 4 y 38 11 04 15 o nuestro WhatsApp al 33 26 08 46 11. ¿Cómo manejas esta parte? ¿Tienes claro lo que son los prejuicios y cómo nos afectan? Porque a veces no tenemos claro y pensamos que los prejuicios simplemente es algo que las personas tienen ahí para... No tenemos claro que los prejuicios son la base de la discriminación y que esta discriminación se maneja por motivos de raza, de sexo, de orientación sexual, porque hay una discapacidad o padece una enfermedad o tiene un defecto físico, un trastorno mental, y que en el momento en el que vemos a alguien diferente, en ese momento aparece el prejuicio para tratar de manejar la discriminación. Las sociedades deberíamos de manejarnos en la inclusión. Y no lo tenemos claro porque desde que somos chicos vamos aprendiendo a discriminar a las personas diferentes. Cuando nosotros desarrollamos el concepto del otro, que este es un concepto distorsionado que tenemos porque no existe el otro, todos somos parte de lo mismo. El otro, que tiene que ver con aquel que no soy yo, sin querer lo empiezo a ver como un extraño, como algo diferente. No me doy cuenta de que ese otro es un espejo maravilloso en el que me puedo reflejar yo mismo. Y me voy reflejando con las cosas que hago, la forma como me comunico. No tengo claro de que a veces uso ese espejo de la forma más incorrecta. Cuando yo en ese espejo proyecto todo lo que no me gusta, y entonces cuando no quiero yo una parte mía, por ejemplo, porque soy desordenado, entonces probablemente critico a las personas desordenadas a mi alrededor y creo que con eso me estoy deshaciendo de esa parte. Y en esa crítica estoy en el espejo reflejando lo que no quiero ver de mí. Donde estoy atorado, no me doy cuenta de que en el momento en el que yo manejo un prejuicio es como que lo que estoy haciendo es sostener una valoración negativa con base a un estereotipo. Si yo tengo el estereotipo de cómo deberían de ser las personas que no entran en ese estereotipo, en esa forma, en ese color de piel, color de cabellos, en esa estatura, en esas formas, en ese momento aparece la crítica.
En el momento en el que yo rompo esta parte, entonces empieza a ser incluyente. Con frecuencia, y no nos damos cuenta de que en el momento en el que le regalamos a una niña una muñeca y a un niño un carrito de bomberos, estamos creando un estereotipo. El estereotipo dice que a los niños no les gustan las muñecas y que a las niñas no les gustan los carritos de bomberos. Y en ese momento creamos estereotipos que van a generar probablemente prejuicios y que van a crear tendencias. ¿Qué nos impediría pensar que a lo mejor a una niña también le puede gustar una ambulancia, le puede gustar un carrito de bomberos, le puede gustar un carrito de carreras, o que a un niño le puedan gustar las muñecas? Inmediatamente establecemos ese prejuicio en el cual todo esto hace que nuestro límite ya no es en un pensamiento crítico, analítico, que nos ayuda a pensar, a percibir las cosas, sino que en ese momento brinco al prejuicio y me escandalizo porque como que a un niño le van a gustar las muñecas. ¿Qué está pasando con él? Y en ese patrón, sin querer, no veo que debería de manejar las cosas diferente, romper el prejuicio, romper el estereotipo y decir: ¿cuál es el problema de que esa parte se dé ahí? Había por ahí una película que me parece maravillosa de un bailarín, Billy Elliot, donde en el momento en que tenemos a un bailarín de ballet, inmediatamente podemos crear el prejuicio de que todos los bailarines probablemente tienen una sexualidad diferente. ¿Cuál sería el problema que tengan una sexualidad diferente? Pero cuando caemos en el prejuicio, inmediatamente nosotros estamos creando una tendencia en vez de decir, pues hay muchos bailarines que no tienen una sexualidad diferente. ¿Qué es diferente? No son homosexuales, no son bisexuales, probablemente pueden ser heterosexuales, y el que tengan una sexualidad diferente, ¿por qué la vamos a ver como un problema para que bailen? El bailarín es bailarín porque tiene la coordinación corporal, porque él tiene el ritmo, porque tiene la música. Inmediatamente nuestro prejuicio hace un brinco a la sexualidad. Y dice uno, ¿por qué? Es casi como si nosotros pensáramos que los médicos que van de blanco son homosexuales, pero los que no van de blanco no son homosexuales, y uno dice, ¿mi médico es homosexual o no? ¿Qué te importa? En realidad es un médico que viene a darte un servicio, una atención. Y su sexualidad es un asunto de él. Pero continuamente en este prejuicio estamos nosotros queriendo incluir a las personas, que nosotros lo que vamos a hacer es incluimos a los iguales del estereotipo y echamos fuera a los demás. Y en esta parte no tenemos claro cómo vamos manejando esa parte. El prejuicio es el límite del pensamiento crítico, es el límite de la racionalidad, es el límite de lo absurdo. ¿Cómo manejar los prejuicios? Comunícate a nosotros al 3811-3064 y 3811-045-15 o al WhatsApp al 3326-084611. 3326-084611. En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando de los prejuicios y el pensamiento crítico. Y tal vez si no alcanzamos a darnos cuenta del problema real que produce a la sociedad, los prejuicios. ¿Por qué? Porque es curioso, pero a veces ni nos damos cuenta de lo que estamos manejando son prejuicios. Y estos prejuicios se van a ir manejando de diferente forma. Casi siempre la mente del ser humano tiende a ser clasificativa. ¿Qué es esto? Trata de clasificar las cosas y meterla como en grupos para tratar de manejarla o entenderla, y a la hora que la trata de mantener y manejar en grupos estamos haciendo una distorsión. Porque el momento en el que yo quiero meter a alguien dentro de un grupo, pues voy a tratar a veces de forzar las cosas para que termine entrando dentro de ese grupo, y entonces en ese momento lo que estoy haciendo es crear una categoría. Y a veces al crear categorías hago también que se exageren las diferencias entre los grupos. Y entonces a la hora que se crea la diferencia entre los grupos, desde luego los diferentes miembros nos tienen que verse como diferentes. ¿Qué piensas cuando imaginas un contador, por ejemplo, o cuando imaginas un político? ¿Cómo lo percibes en tu mente? ¿Cómo ves a un médico? ¿Cómo ves a un albañil?
¿Cómo ves a una persona que se dedica a lavar coches? ¿Cuál es inmediatamente la clasificación o la categoría que hace tu mente? Y el problema es que cuando vas empezando a hacer esta categorización, después cuando ves a una persona, no importa lo que se dedique, es como si le estuvieras metiendo dentro de esta categoría. Y entonces vas a decir, no, pues es que ese doctor parece lavacoches. Y se queda uno pensando, ¿pero por qué? Es que ya viste cómo viene vestido, ya viste cómo habla y la parte importante es esa persona que llega a ti, probablemente a la hora que lo ves así empiezas a dudar porque no tienes idea de cuál es la preparación que tiene o qué tanto puede manejar la técnica que viene a aplicar conforme a los estudios, a la preparación y a la experiencia que tiene. Y entonces tu prejuicio hace que creas que es una persona que no te va a ayudar. Pero puedes ver a lo mejor que viene otro médico perfectamente de corbata, con su bata blanca impecable, perfectamente peinado, guapetón, y en ese momento tú asumes que ese es un muy buen médico. Esto es lo que significa la categorización. A lo mejor ni siquiera te das a la tarea de saber con qué persona estás hablando y con qué persona estás tratando, y esto hace que tu mente mueva al grupo y esto va haciendo desde luego que tú empieces a manejar ese prejuicio en lo que vas viendo. Este prejuicio viene de esa parte a través de establecer categorías, pero también existen desde luego estereotipos. En los estereotipos desde luego incluyen algunos aspectos de rasgos de la personalidad, aficiones, gustos, que se cree que comparten los miembros de un grupo. Así alguien puede pensar que cuando estás hablando con un contador o un matemático son aburridos y que a lo mejor no le gusta salir a andar en bicicleta y que no le gustan los deportes extremos. Y tú tienes claro de que probablemente a él, en vez de darte cuenta de que es importante el que conozcas a la persona para saber qué es lo que tiene, en vez de encajonarlo con ese prejuicio dentro de todo lo que vienes manejando. La información, desde luego, que tienen los estereotipos hace diferentes cosas. Hay información que puede ser más o menos acertada, pero desde luego que la exageran. A veces podemos manejar y creer que esto es una información desde luego errónea. Los hombres son más agresivos que las mujeres. Y diría yo, a los hombres se les permite ser más agresivos, pero hay mujeres que son extraordinariamente agresivas. Y entonces, en este momento, podemos pensar que solamente las agresiones físicas se dan en los hombres y no en las mujeres. Y no nos damos cuenta de que no tiene por qué pensarlo uno así. Hay agresividad física en las mujeres y en los hombres. Hay hombres maltratados, hay mujeres maltratadas. Manejamos a veces información errónea que damos por cierta. Por ejemplo, si nosotros manejamos un estereotipo sobre los homosexuales, podemos pensar que los homosexuales son la gran mayoría afeminados. Y las mujeres tienden a ser más masculinas. Y consideran con frecuencia que los gays se sienten más atraídos por niños. Sin embargo, las estadísticas muestran que hombres afeminados y mujeres masculinas se dan por igual tanto entre homosexuales que como entre otros heterosexuales. Y a veces pensamos que el acoso de homosexuales a niños, déjame decirte que las estadísticas dicen que es menos frecuente el acoso a niños que entre el grupo de heterosexuales. Pero nuestra idea nos va llevando a ubicarnos en esta parte y no sabemos en realidad cómo manejar o cómo trabajar esa parte. A veces, si no tenemos claro que uno va estableciendo estereotipos por la experiencia personal que tiene. En el momento en que yo conozco a alguien que viene de otro país, probablemente si yo no conozco ese país, me formo inmediatamente una idea de cómo son las personas de ese país por esa persona que conocí. Y eso desde luego es un prejuicio y es establecer un estereotipo de una manera absurda. ¿Por qué la mente tiende o quiere clasificar? Es curioso, pero a veces no estamos acostumbrados a poder trabajar con las diferencias, sino que normalmente lo que queremos es ir clasificando a todos para poder tratarlos de determinada manera. En el momento en que tú saludas a alguien, lo que quieres saber es cómo lo puedes saludar amable o no, es amigo, es enemigo. Tu mente prejuiciada inmediatamente trata de establecer un juicio sobre la otra persona para saber a qué atenerte cuando lo saludes.
Y a lo mejor no tienes claro que eso está haciendo que cierres por completo tu mente para poder conocer a personas que puedan ser diferentes a ti, que puedan ser diferentes y que te sorprendan por todas las posibilidades que esas personas te ofrecen. Porque a lo mejor empiezas a ver a alguien que tiene tatuajes y entonces vas a dar por hecho de que es una persona que no tiene cultura, que probablemente sus gustos son terribles, que a lo mejor tiene tendencia hacia la delincuencia y empiezas a generar un prejuicio y no te das la oportunidad probablemente de ver que esa persona puede ser alguien extraordinario y maravilloso. Tú ya estableciste un juicio y en el momento en que estableciste, ahí lo dejaste atorado con eso. A veces si lo que vamos haciendo es creamos un estereotipo y no nos damos cuenta de que eso puede estar atorando nuestra estima. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo no me siento lo suficientemente seguro, volteo a ver un grupo, creo un estereotipo y creo que con ese estereotipo me va a permitir a mí sentir mejor mi autoestima. Y me comparo con personas que yo manejo estereotipo que creo que están por debajo. Y entonces yo trato de compararme para sentirme mejor y yo diría, qué absurdo es. La autoestima no es una medida en relación a los demás. Es una medida en relación a mí. Mi estima debería de estar en movimiento conforme va pasando la vida y compararme con ayer, antier y cómo me siento. Pero cuando yo la comparo con los demás, uso los prejuicios para tratar de sentirme mejor. Critico a los demás y me separo de ellos como que ellos son los que están mal, yo estoy bien. Y desde luego que no me doy cuenta de que esto va haciendo que después termine por rechazar y desechar a personas que podrían ser útiles para mi vida y para lo que quiero hacer. A lo mejor no tengo claro. Los prejuicios van haciendo que cierre la posibilidad de mi experiencia para ver a los demás como una situación y como una persona terrible. En el momento en el que detrás de cualquier cara, detrás de cualquier físico, apariencia o cultura, puede existir muy probablemente una persona maravillosa. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. No te vayas. Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo. Un lugar en la radio para construir un manual de vida. Con el Dr. Echegaray. Por Éxtasis Digital. Regresamos. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias que siguen con nosotros, gracias por acompañarnos a lo largo de este manual de vida y por seguirnos acompañando. Tenemos participación del público. Un anónimo nos dice: hola, acabo de entrar a trabajar en una empresa y las personas que laboran ahí ya tienen sus grupos sociales muy marcados y no me permiten entrar. ¿Cómo puedo hacer para cambiar ese prejuicio en ellos y que me conozcan? Desde luego, y a veces es difícil poder manejar esta parte. Déjame decirte que cuando una persona se mueve de ciudad, al momento que llega a la nueva ciudad, las personas que viven en esa ciudad y ya están ahí, tienen desde luego grupos que con frecuencia podemos percibir como grupos cerrados. Y esto tiene que ver desde luego con esta parte, el prejuicio. Es como si hubiera una parte de nosotros en el prejuicio donde pensamos que los nuevos pueden ser peligrosos o pueden ser incómodos o pueden ser difíciles. Cuando uno está en una empresa es importantísimo poder hacer notar en recursos humanos que la cultura empresarial que se está manejando es una cultura que tiende a manejar algún tipo de prejuicios. Recursos humanos es la persona que debe de tratar de buscar la manera de generar dinámicas de integración, que debe de tratar de buscar poder hacer que esos grupos se vayan abriendo y que las personas vayan entrando nuevamente. Cuando uno tiene claro qué significa manejar una cultura empresarial, es cuando esa empresa va incluyendo dentro de lo que van manejando cotidianamente cosas que ayudan a que las personas sientan la empresa probablemente como una familia, probablemente la empresa como si estuvieran en su casa, probablemente cuando uno va integrando un tipo de cultura, la empresa empieza a desarrollar esa cultura en el momento en el que promueve esos valores. Cuando la empresa dice, a mí lo único que me interesa es que vengan y trabajen, probablemente la cultura empresarial que tienen es absurda, es mínima. ¿Por qué?
Porque una de las cosas más importantes es no tenemos claro el valor agregado más importante a una empresa es el valor humano. Los elementos que trabajan, que laboran en esa empresa son el factor fundamental que hace a la empresa y que esta parte, que es lo más importante, hace que cuando una persona está cómoda, cuando una persona se siente integrada, es mucho más fácil que pueda trabajar en ella. Nosotros podemos pensar en cualquier empresa. Es una empresa que maneja una marca de comida, de donas, de hamburguesas, y entonces nosotros pensamos, el producto más importante son las donas, las hamburguesas. Desde luego que no, el factor más importante es la atención que recibes en esos lugares. Esa atención es lo que hace que te sientas que estás en un lugar agradable, en un lugar amigable, que te sientas cómodo en ese lugar y que te sientas bien. Cuando la atención es mala, cuando el trato es inadecuado, puedes estar seguro que la persona no va a volver a regresar, aun cuando los alimentos en ese lugar sean maravillosos. Y esto tiene que ver con cómo van desarrollando esa cultura. Y cuando pensamos que recursos humanos es quien se debe de encargar, recursos humanos tiene que tener claridad de que de alguna forma en esa empresa se está manejando alguna forma de prejuicio, alguna forma de exclusión, alguna forma de discriminación, y que en el momento en el que ellos buscan la manera de poder tener actividades de integración, estas actividades son importantísimas, que tienen que ver con abrirse, incluir a los nuevos, tratar de hacer que se acerquen. Cuando llega una persona nueva a una empresa, es importante que vean la manera de poder ayudar a que las personas se abran, se integren, de que las personas nuevas sean presentadas con la adecuada forma, porque las formas son importantísimos, y que esa persona vaya empezando a sentirse como parte integral de lo que es la empresa y generar en esa empresa, que son de las culturas más importantes, como si fuera una familia en la que todos se van sintiendo cercanos, como que todos cada día van a trabajar ahí. Qué importante es que nos sintamos cómodos en ese lugar. Otro anónimo nos dice: hola, mi hija de 8 años tiene sobrepeso y sufre bullying por parte de sus compañeros por no tener la misma apariencia que ellos. ¿Cómo puedo hacer para crear confianza en ella y que no le afecten los comentarios en su desarrollo? Tenemos una situación similar y podemos pensar que en esa cultura empresarial estamos manejando una cultura en la escuela, y esa cultura en la escuela debe de ser una cultura de inclusión. Cuando nosotros establecemos el prejuicio y decimos: es que fulanita está gorda por tragona, es que menganita está flaca porque es una anoréxica, lo que estamos haciendo es cayendo en el prejuicio. Abrirnos a la diversidad es no querer juzgar y etiquetar a una persona por su apariencia, por el color de su cabello. ¿Qué crees? Se lo pintó de azul. Todas las mujeres que se pintan de azul están locas. Y en ese momento yo creo un prejuicio y empiezo a tratar a las personas de esa manera. El prejuicio es discriminativo y manejamos una cantidad enorme de prejuicios de raza, prejuicios de religión, prejuicios de forma de vestir, de clase social, de clase económica. Y todos estos prejuicios hacen que nos vayamos dividiendo, sectorizando. ¿Tú imaginas qué pasa en una escuela donde estás hablando de niños de 5, 6, 7 años, que desde esa edad empiezan a reflejar los prejuicios aprendidos de sus padres, proyectados en los otros compañeros? ¿Te das cuenta el problema tan grande que implica que estos niños se vayan manejando como si fueran lo peor en el momento en el que ven a alguien diferente? Y entonces vemos al niño que está orejón, o al que usa lentes, y en ese momento, inmediatamente por esa diferencia nos reímos. Y cuando promueven esa risa, sin darnos cuenta, estamos promoviendo el principio del prejuicio, de la discriminación. Estamos promoviendo la intolerancia. Y en esa intolerancia vamos a ver cómo se va manejando esta parte. Esa intolerancia es importante y es importante cuidarla. Si tú lo que te vas dando cuenta es que en esa escuela están haciendo un bullying a tu hija porque tiene un problema de sobrepeso, es importante que la escuela se dé cuenta de que ellos, sin querer,
al hacer como que no se dan cuenta de esto, es como si estuvieran siendo cómplices silenciosos de una situación terrible que se va a reflejar después cuando estos niños sigan creciendo en ese quehacer y en esa forma social. Cuando no sabemos cómo incluir, sino que somos excluyentes, este es el principio de la violencia. Hoy en día nos podemos preguntar por qué hay tanta violencia social, por qué las sociedades son tan violentas, y podemos pensar que esa violencia desde luego tiene que ver por una parte con los aspectos económicos y el manejo del dinero. Podemos pensar que el narcotráfico, podemos pensar la violencia que se está ejerciendo continuamente en las sociedades, la violencia de la discriminación, de la exclusión, la violencia en la cual vamos manejando una situación de rechazo hacia otros, un rechazo hacia personas que deberíamos de percibir diferente. En el momento en el que yo veo a alguien y la juzgo por su apariencia personal, le estoy negando la posibilidad de mostrar lo mejor que tiene. Yo me estoy negando a mí la posibilidad, probablemente, de acercarme a alguien valioso de quien tengo mucho que aprender. Cuando nosotros manejamos esta discriminación que viene desde la escuela, el día de mañana se va a transformar en la violencia social, del rechazo, de la desaprobación, de la crítica, del bullying, de toda esa parte donde rechazamos a personas que creemos que no son como nosotros. Y lo que yo diría es, ¿te das cuenta de que todo ese rechazo que vas haciendo no es otra cosa más que el miedo que tienes dentro? Es como si estuvieras pensando que hay alguien valioso y alguien que no vale. Y si yo soy el valioso, los demás son los que no valen, ¿qué pasaría si me doy cuenta al revés? Que cada persona tiene un valor y que cada quien tiene su valor por las cosas que tiene, por los principios que maneja, por las diferencias, que eso nos completa. Y al completarnos, nos hace mejores. Cuando yo aprendo a abrirme a los demás, en ese momento estoy caminando a una sociedad mejor, a una sociedad diferente. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. No te vayas. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora. Queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando de prejuicios y el pensamiento crítico. Y desde luego que de las cosas que tenemos que tener claro es, los prejuicios es una limitación a nuestra capacidad de pensar, a nuestra capacidad de análisis, a nuestra capacidad de percibir el mundo. En el momento en que nosotros utilizamos un prejuicio, nuestra capacidad de pensar quedó coartada. Y es completamente diferente manejar un prejuicio que manejar un pensamiento crítico, porque un pensamiento crítico tiene que ver con el uso de la razón para tratar de interpretar las cosas de una forma diferente. Hicieron un estudio en la UNICEF y tomaron a una niña pequeña de 5 años. Y a la niña pequeña lo que hicieron primero fue la arreglaron bien, la vistieron con una ropa elegante, con una ropa bonita, con ropa nueva, y la metieron a un restaurante. Y ella tenía que acercarse a las mesas del restaurante para ver qué hacían los comensales. Y cuando ella se acercaba, los comensales le sonreían, le acariciaban la cabeza y le decían: ¿dónde está tu mami? ¿Dónde están tus papis? ¿Dónde estás? Y en ese momento la niña se sentía querida, se sentía bien. A la misma niña lo que hicieron fue, le pusieron ropa rota, ropa remendada, ropa que se veía no tan limpia y que a lo mejor daba la apariencia de una ropa que no era nueva. Y en el momento en el que ella, despeinada y con esa ropa, entró al mismo restaurante, las personas, los comensales, cuando se acercaba a su mesa, inmediatamente le decían: niña, hazte para allá, quítate, hazte para allá, niña, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? En el momento en el que ella empezó a sentirse así de rechazada, incluso el experimento se suspendió. La niña salió llorando y no pudo con la prueba porque el experimento que estaban haciendo le hizo sentir muy triste por el rechazo que ella recibía. Sentía la agresión de la gente.
Esta parte a lo mejor no la vemos, y cuando manejamos un prejuicio lo vamos haciendo continuamente en el momento en que vemos a cualquier persona. Cuando yo veo a alguien y utilizo en prejuicio, quiere decir que yo ya lo juzgué, lo etiqueté, y en ese momento probablemente le estoy negando la posibilidad de ser verdaderamente quien es. ¿Por qué? Porque por algún rasgo, por algún aspecto de su forma, de su físico, de su forma de vestir, de su forma de hablar, en ese momento yo cerré toda mi mente y mi capacidad de percepción para etiquetarlo y decidir, entra y pertenece a mi grupo de gente o queda fuera y no lo quiero cerca de mí. A lo mejor no tenemos claro que cuando más podemos crecer los seres humanos es en la diversidad. Que en el momento en que pensamos en lo diverso es cuando yo estoy cerca de personas que son diferentes a mí, ahí puedo aprender. Si yo estoy con las personas que son iguales a mí, ¿qué voy a aprender? Voy a repetir lo mismo que voy manejando. Cuando tengo a una persona diferente, tengo la posibilidad más maravillosa. Poder crecer, aprender cosas nuevas, poder ver cosas diferentes. Y en ese momento, muy probablemente, mi mente, mi conocimiento, mi conciencia tengan la posibilidad de desarrollarse y llegar y moverse a otro lugar completamente diferente. La diversidad es lo que me ayuda a ser mejor, no el prejuicio de ver lo mismo, de aceptar solamente las personas que son iguales a mí. Agradecemos a Adrián Antonio, a Italia Castellanos y a Cindy Hernández que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. Probablemente no tienes claro que un prejuicio hace que tu capacidad de amar, tu capacidad de percibir la vida, se vea completamente limitada y atorada por unos lentes que tú te pusiste y que generan un límite a tu mente y a tu pensamiento. A lo mejor no tienes claro que los prejuicios son los que te roban la capacidad de pensar, la capacidad de acercarte a los demás, la capacidad de abrir tu corazón al amor y poder ser incluyente para poder abrir los brazos al mundo y poder abrazar a un mundo que tú vas contribuyendo a ser mejor. Cada prejuicio en nosotros es como si fuera un dolor dentro de nosotros que nos impide movernos. Es como si fuera un dolor en los demás que nos va haciendo violentos. Un prejuicio nos quita la posibilidad de acercarnos a los demás, de experimentar el amor. Y entonces limitamos nuestro juicio a poder aceptar o rechazar, a querer quitar a las personas, alejarnos de las personas que probablemente más nos puedan enseñar. Cuando tú te preguntas, ¿qué estoy haciendo parado en un prejuicio? Y que a lo mejor no tienes claro que ahí está, date cuenta. El aprender a ser incluyente va a hacer que tu corazón se abra y que camines a un mundo mejor, que es lo que hoy en día todos queremos hacer. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.